que se suscriban y me regalen un me gusta si les gustó este video, esta receta. Aquí está el plato servido, miren. Lo vamos a acompañar con unas tostadas, con limón y con una salsa. Yo uso esta salsa líquida que tengo por aquí, pero ustedes pueden utilizar la que más les guste. Me despido y nos vemos hasta pronto. Bye.